Esa falta de salud espiritual no radica meramente en las decisiones que hemos venido tomando precisamente en estos tiempos, sino que va desde muchísimo más atrás. Un café con Anabel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de esta serie Proverbios de hoy. Evaluando la manera en que Salomón escribió el comienzo del capítulo 3 de Proverbios, así como otros pasajes más que vamos a encontrar, se podría decir que está hablándole a su propio hijo, con la frase hijo mío. Pero en realidad su hijo Roboam nació unos años después de la fecha estimada en que este libro fue compilado. Estudiando la historia del pueblo judío, los proverbios eran escritos que se transmitían de generación en generación, que englobaban consejos prácticos para la vida. Algunos de esos consejos orales pudieron haber sido producto de la influencia de algunos otros pueblos, pero el pueblo judío los adoptó como parte de su tradición generacional. Bien sabemos que hay ciertos capítulos del libro que son ejemplares genuinos de Salomón, pero no todos pertenecieron a él. Lo que sí sabemos con certeza es que todo este compendio y acervo cultural se compiló durante el reinado del mismo y se convirtió en una guía o medio de consulta para que Salomón mantuviera los estándares de justicia altos mediante el conocimiento y el uso de estos consejos para la vida. Es por ello que popularmente se les ha llegado a conocer como los Proverbios de Salomón. Y precisamente podemos confirmar y deducir que efectivamente los versículos 1 y 2 de este capítulo forman parte de un escrito mucho más antiguo, encontrados en el libro de Éxodo. Te lo voy a leer para ver si puedes adivinar de cuál se trata. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿A qué te recuerda este pasaje? ¿Ya hiciste memoria? Exacto. Los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo por medio de Moisés al salir de la esclavitud de Egipto. Estos mandamientos, que no eran sino normas y guías estructuradas detalladamente para que el pueblo comenzara, después de estar cautivo y no tener líder, a formar una nación fuerte y grande que permaneciera a través de los siglos. ¿Y cómo una nación puede lograr esto? Mediante organización, cumplimiento de normas que rigen justamente a la misma, para lograr armonía, paz entre los individuos y con otras naciones. Estas reglas no estaban destinadas a ser impuestas por un mandatario que buscaba su propio beneficio a costa del sufrimiento y abuso de las masas, como muchos creen que los mandamientos fueron impuestos. Dios reveló a Moisés dichos mandamientos, dicha sabiduría divina, para que el pueblo supiera cómo dirigir sus negocios, comportamientos sociales, su familia y todo lo que comprendía convertirse en una nación próspera, y a la vez, al seguir esos estatutos y honrar el propósito que Dios tenía para ellos, que fueran un pueblo que permaneciera a través de los años y que conociera el amor y cuidado de Dios y su persona misma, y reconocerlo como Dios y Señor. Dios les dio la fórmula para ser una gran nación y les dijo que si lo hacían agarrados de su mano, todo les iba a salir bien. Dios solo quería darse a conocer como Dios a ellos mismos, que lo probaran, que lo conocieran y que lo amaran, pues Él los amó primero, los amó más y les enseñó que lejos de Él, la vida no vale la pena vivirla. Bien, Salomón trae a la memoria este primer mandamiento con promesa. Éxodo 20:12 nombra este mandamiento diciendo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. El proverbio que Salomón recita dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ves aquí la similitud? Me hace imaginar a un padre dándole amorosamente un consejo a su hijo de recordar siempre y guardar en su corazón los mandamientos y la ley divina que se transmitían por generaciones a través de los años y que preservó y libró a las nuevas generaciones de peligros y errores que pudieran haber cometido si no hiciesen caso a los consejos de sus padres. Y la promesa aquí es que aumentarán sus años de vida aquí en la tierra. Y si bien sabemos que los padres no son perfectos, suelen equivocarse y quizá a veces no sean los mejores padres, Dios aún así puso un amor natural, especial e incondicional de nuestros padres hacia nosotros. En la mayoría de los casos, los consejos que ellos nos den son considerando lo que ellos ya han vivido y lo que ellos ya han aprendido en su vida aquí en la tierra. Así que el consejo a tu criterio pudiera no ser el mejor, pero sí te puedo decir que lo ofrecen con amor,
pensando en tu bienestar. Y cuando tú honras eso, es decir, cuando escuchas el consejo y les haces ver a tus padres tu gratitud, tu consideración y escuchar lo que ellos te dicen, siempre y cuando esté alineado a la sabiduría divina, tienes la promesa de vivir más en esta tierra. ¿Y por qué vivir más? Pues por la paz que te genera el conducir bien tu vida al actuar de manera sensata y correcta y estar en paz con los que te rodean. Eso, mi estimado, dime si no te dará más vida aquí en la tierra. Vamos a estudiar otra parte de este capítulo ahora y quiero preguntarte primero, ¿cómo podemos saber si estamos actuando bien o mal? ¿Cómo saber si en realidad nuestras acciones están alineadas con la moral y estatutos establecidos por Dios? Al leer la palabra de Dios y analizar la sabiduría divina, es imposible no ser confrontados por el Espíritu mismo de Dios y darnos cuenta, como si fuera un espejo, de nuestros errores. Esto, por ende, nos hace sentir conscientes del mal arraigado en nuestro corazón, que si bien nos hace conscientes de un estado de falta de salud espiritual, esa falta de salud espiritual no radica meramente en las decisiones que hemos venido tomando precisamente en estos tiempos, sino que va desde muchísimo más atrás. La verdad es que desde que vinimos a este mundo, nacimos con una esencia ya contaminada por el pecado. Y aunque hay corrientes que dicen que el hombre es principalmente bueno al nacer y poco a poco se va contaminando, en la realidad vemos que no es así. No solamente porque la Biblia lo diga, pero también es comprobable, pues vemos que desde muy corta edad comenzamos a tener tendencia a ser egoístas, egocentristas, pretencieros, envidiosos, y desde nuestros primeros años se ven estas actitudes. Y sé bien que si aisláramos a un individuo del resto de la sociedad como experimento social para medir su desarrollo, creo que no sería nada diferente. El pecado habita en nosotros desde que fuimos concebidos, pues desde el primer ser humano que se nombra en la tierra, el hombre ha buscado alejarse de Dios y buscar su propia sabiduría, su propia forma de encontrar la perfección. En la historia del huerto del Edén, Adán y Eva, en lugar de humillarse, de enfrentar y pedir perdón por su falta a Dios, se escondieron, evadieron la culpa y buscaron eximirse a sí mismos cubriendo lo que habían hecho. Simplemente evaluemos la actitud de las personas que tomamos al cometer un error. Siempre buscamos justificarnos a nosotros mismos de alguna manera y pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión y confiamos en nuestro corazón. Incluso conviviendo con personas de niveles muy altos de conciencia en este mundo, que tienen las mejores intenciones de buscar y llegar a un estado de mentalidad superior por medio de la meditación, la introspección, la religión incluso, y buscar la perfección. Incluso ellos me he topado que tienen actitudes que no son para nada puras y dignas de ejemplo. Y ellos mismos podrían decir que nadie es 100% perfecto, nadie. El pecado no está explícitamente arraigado o excluido de alguna religión en particular, raza, lugar de origen, cultura, escuela de pensamiento o creencia. El pecado está arraigado a nuestra carne desde que nacemos. Esta es una realidad. Somos pecadores al nacer. Eso está en nuestra carne. El versículo 7 nos dice que definitivamente no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. No podemos ser orgullosos y simplemente cegarnos y engañarnos pensando que no necesitamos a Dios. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Bien lo dijo el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 17, verso 9. Cuando Adán y Eva buscaron por todos los medios de justificar, evadir, ocultar y rechazar la culpa de su falta, al final se dieron cuenta que era imposible negar su pecado. Terminaron dándose cuenta de su error y aceptando y enfrentando las consecuencias de su pecado. Pero la historia no termina ahí. Dios les mostró compasión, misericordia y su perdón. Ellos lo conocieron como Dios. Conocieron que era el único que podía llevarlos a tener esa paz, siendo libres verdaderamente de esa culpa y una vida de salud espiritual verdadera. Así voy a terminar leyendo los versículos 5 al 8 que engloban todo este precioso mensaje tan profundo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo podemos saber si estamos actuando bien o mal? La salud espiritual se experimenta una vez que rendimos nuestra sabiduría
y nuestra voluntad de querer alcanzar la perfección por nuestros propios medios. Y vemos que solo Dios, ese creador y Señor del universo, ese ser que puedes ver y sentir en la naturaleza, ese ser que nos habla y nos atrae cada día, solo Él puede abrazarnos con misericordia, vernos con amor, perdonarnos y deshacernos de ese pecado y esa vida de orgullo. El ser humildes y reconocerlo como el único ser capaz de dar una vida de paz y salvación y rescatarnos de la vida de pecado que nuestra carne nos incita a llevar. El reconocerlo y aceptarlo como Dios, como Señor, como guía en nuestra vida, como fuente absoluta de sabiduría, nos lleva realmente y verdaderamente a esa salud espiritual que nuestra alma tanto anhela. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Te agradezco mucho que compartas este mensaje con alguien más que crees que le pueda ser de bendición. No olvides suscribirte al canal para que puedas seguir viendo los siguientes episodios que tenemos para ti en las próximas semanas. Muchas bendiciones para ti y tu familia.